Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro estudio número 6 de nuestro manual Viviendo en Unidad. El día de hoy tenemos una hermosa enseñanza para ustedes y es Unidos entre nosotros. Este es el tema de hoy. La enseñanza va a ser que aprendamos a vivir unidos en el amor de Dios, como hermanos en Cristo, teniendo siempre entre nosotros un mismo ánimo y que vivamos en armonía, dejando todo aquello que quiera romper la unidad entre nosotros. Pudiera ser nuestro carácter, pudiera ser algún pensamiento que tenemos en nuestra cabeza y que nos aleja de poder convivir con esa persona. Asimismo, que tengamos ante todo adelante de nosotros el hacer la voluntad de Dios y que no nos aleje lo que es el orgullo, lo que es la vanidad, lo que es tal vez hasta tu mal carácter. Yo te conmino hoy, en esta tarde, a que tengas a bien el querer vivir en unidad, que estemos unidos entre nosotros. Recuerda que todos estos estudios hablan de la unidad, para que podamos vivir confiados, siempre cerca con el Señor en primer lugar, como también hermanos en Cristo, con nuestra esposa, con el esposo, con nuestros hijos, y que podamos llevar verdaderamente a cabo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Esta es la enseñanza de hoy, y que también siempre sepamos que debemos de considerarnos menos que los demás, como el Señor Jesucristo hizo en esta tierra. Acompáñame a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, por tu amor y misericordia. Ponemos en tus manos este estudio y te pedimos que seas tú quien obre tu preciosa y divina voluntad en nuestras vidas. Ponemos todo esto, Padre, que tú nos vas a enseñar hoy en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos crecer espiritualmente y que seas tú, Señor, el que guíe nuestros pasos, el que podamos ante todo mantener la unidad y la armonía unánimes entre nosotros sin considerarnos mayor que los demás. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Jesucristo. Amén. Bueno, a manera de introducción les quiero decir que el apóstol Pablo nos invita a vivir y presentar ante Dios nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo. Esto está en Romanos 12:1. Dice la palabra del Señor así: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pablo expresa con este versículo una aplicación diferente a lo que se venía haciendo anteriormente en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío. Es decir, en lugar de sacrificios constantes de animales en el altar de Dios, ahora el apóstol Pablo nos habla de lo que el Señor quiere. El Señor Jesucristo vino a esta tierra a ofrecerse en sacrificio, su Hijo, una sola vez y para siempre. El Padre envió a su Hijo para esto. Y ahora nosotros tenemos que ser imitadores del Señor. Así es que debemos de utilizar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Es decir, que vivamos de una forma verdaderamente agradable al Señor. Y este sacrificio vivo, amados, no se va a manifestar por vivir otra vez bajo el régimen de la ley, la del viejo hombre, sino por vivir por el poder del Espíritu Santo en amor. Es decir, debemos de ser revestidos del nuevo hombre, siendo nuestra esencia el amor de Cristo en nosotros. Recuerden qué importante es que tengamos seguridad en nuestra vida que Dios es amor, es su esencia, y nosotros tenemos que cumplir y llevar a cabo esa esencia en nosotros. Romanos 13, 8 al 10 dice así: el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tendrás que amar primero a Dios para poder amar a tu prójimo, porque si tú no amas a Dios y no te amas a ti mismo, tú no vas a poder amar a tu prójimo.
Amados hermanos, entendiendo el contexto bíblico, podemos decir que nuestro versículo guía, que es Romanos 12:16, es una enseñanza sobre cómo estar unidos como hermanos y poder vivir en el amor de Cristo. Nuestro versículo guía, como les había dicho el día de hoy, es Romanos 12:16. Dice la palabra del Señor así: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y en otra versión de Romanos 12:16, que es la traducción lenguaje actual, dice así: vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Esta palabra unánimes significa, como les había dicho al principio, estar de un mismo ánimo, en un mismo sentir, es vivir en armonía y teniendo la misma actitud unos hacia otros. No se refiere, mis amados hermanos, a que no podamos tener diferentes opiniones, eso no es, pues cada, obviamente, ser humano es diferente y piensa de manera distinta. A lo que se refiere el apóstol Pablo es a tener una actitud de amor, o sea, desarrollar una actitud, una manera de vivir de amor, de paciencia con tu prójimo, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, con tu suegra, con tu suegro, con tu jefe, con tu jefa, con todos los que tú convives hoy, y tener también compasión, misericordia los unos con los otros. Jesucristo lo tuvo con todos nosotros. Él vino a la cruz a morir por nosotros. Y nosotros tenemos que ofrecernos en sacrificio vivo y agradable al Señor. Ahora, para agradarlo a Él, no es para que nos agrademos a nosotros mismos, pero si nosotros seguimos sus divinas enseñanzas, entonces nosotros estaremos dignificando a Dios en primer lugar y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hago notar que esto, amado, no aplica al pecado o al error doctrinal. ¿Qué significa esto? Pues no debemos de recibir toda opinión que oímos, en el caso del error doctrinal, como verdadera. Y más si no tiene contexto ni soporte bíblico y también es un acto de fe. Ya que, como se les ha enseñado a todos los que pertenecen a la iglesia en Semilla de Paz, debemos buscar como hijos de Dios la interpretación correcta, comparando toda doctrina con la palabra de Dios. La Biblia aplicada verdaderamente con su debido contexto, no sacándola del contexto. Es decir, que debemos de escudriñar nosotros mismos la palabra de Dios. Esto es una obligación de cada hijo de Dios, de cada cristiano. Cuando recibe el alimento, tiene que corroborar que lo que se les está diciendo es bíblico. Es por eso que el Señor te invita a que escudriñes las Escrituras. También es necesario advertir, también debemos dejar y también debemos de estar tal vez, podríamos ir distraídos a no querer advertir a otros de la consecuencia del pecado. Si nosotros dejáramos pasar en una actitud de pecado en otra persona, sería querer ser indiferentes, sería el no querer advertir a otros de su falta. Pero el Señor te dice que si tú tienes al Espíritu Santo en primer lugar en tu vida y tienes pastores en esta tierra que te pastoreen, antes de que tú confrontes a una persona por su pecado o que le vayas a advertir cualquier cosa que le esté sucediendo o que esté por sucederle, en este caso tú tienes pastores en esta tierra que te pueden dar la dirección correcta de qué hacer y cómo hacerlo. Esto es muy importante. No tomes decisiones por tu cuenta. Consúltalo primero con el Espíritu de Dios. Acércate a la palabra de Dios y ve qué es lo que el Señor dice sobre esto que ha pasado en tu vida y lo has visto en otras personas. Y tú quieres advertirles. Y después de eso puedes ir con tus pastores y antes de ir con otra persona, con la otra persona, puedes pedir el consejo y seguramente esto va a ser corroborado. Si esos consejos vienen de Dios, van a ser similares y te van a hacer que tú tomes una decisión correcta.
Es por eso que es importante que nosotros debemos, ante todo, pedirle dirección al Señor por su Espíritu. Recuerden, así es como Dios quiere. Y tenemos que pedirle que nos dé la gracia suficiente para mostrar la verdad y el amor con paciencia. Nosotros tenemos que mostrarles la verdad a esas personas, pero tienes que tratarlos, como habíamos hablado antes, con la esencia de Dios, que es el amor, y tener paciencia para mostrarle, porque tal vez todos los que nos ven por redes sociales y que tienen a Cristo en su corazón, por cada uno de nosotros, Dios tuvo compasión primero de nosotros, y muchos de los que te compartieron tuvieron paciencia para predicarte la palabra. También debemos de tener una actitud humilde con los demás. El segundo mandato en este versículo nos habla de mantener una actitud humilde y no ser altivos. Ningún hijo de Dios tiene derecho a sentirse superior a los demás, pues no lo somos. Jesús nos dijo que el que quiera ser mayor deberá ser el menor con los demás. Recuerda, si queremos vivir unánimes, en un mismo sentir, no importa el don que hayamos recibido de parte de Dios o con el cual sirváis tú ahora en tu iglesia. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios, no por propios méritos. Es por eso que no tengamos mayor concepto de nosotros, sino el que debemos de tener. Primera de Corintios 4:7 nos confronta. Primera de Corintios 4:7 nos confronta y dice, versículo 7, porque ¿quién te distingue? Es una pregunta. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Recuerden, hermanos, recordemos todos, aún los que nos ven por las redes sociales por primera vez, que todo lo bueno que tenemos viene de Dios, lo dice su palabra. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. No es por nuestros méritos, no es por lo bueno que yo soy, no es por lo que yo haga, es por lo que Dios me ha dado, para que yo lo transmita con una actitud de unidad, de armonía, unánime en un mismo sentir y en el amor de Dios. El versículo nos habla de tener una condición humilde. Recuerda que Jesucristo no hizo acepción de personas y por lo tanto nosotros tampoco debemos de hacerlo. Santiago nos hace una clara advertencia acerca de mostrar favoritismo. No es el dinero, la posición, el título o el apellido lo que distingue a un creyente. Lo que distingue a un creyente es la gracia de Dios sobre él. Santiago 2, del 1 al 4 nos dice así. Santiago 2, del 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, versículo 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Versículo 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ver jueces con malos pensamientos? Mis amados, venimos a ser jueces con malos pensamientos. Eso es terrible entre nosotros. No debemos de hacer ninguna acepción de personas. Los que entren a la iglesia serán bien recibidos. Como nosotros alguna vez entramos sucios y el Señor nos tomó en su misericordia, nos lavó, nos limpió, nos rescató, nos redimió, nos justificó delante del Padre. Esto fue lo que hizo el Señor cuando nosotros llegamos a la iglesia y debemos de hacerlo. Debemos de hacerlos con los demás. Finalmente, en este verso, Dios por medio de Pablo nos manda a no ser sabios de acuerdo a nuestra propia opinión. Se refiere a no cometer el error de creer que lo sabemos todo y no podemos ser enseñados o aconsejados. Esto se llama soberbia espiritual. La autoridad que debe de regir nuestra palabra es la palabra de Dios. Yo ya lo sé todo, no necesito que me digan nada. Si tú dices yo lo sé todo, no necesito que me digan nada. La palabra de Dios dice que no sabes nada, porque lo más importante es la esencia, el amor. Si tú dices ya lo sé todo, significa que eres vanaglorioso, orgulloso, que te falta madurar. La Biblia no, atención, la Biblia, no nuestra propia opinión
y al aconsejar, cuando lo hacemos, debemos de ser bíblicos. Esto es muy importante. No debemos de dar consejos equivocados que perjudiquen en vez de ayudar. Es trágico ver que la mayoría de personas que comentan en foros cristianos utilizan las palabras muchas veces yo pienso, yo creo, yo opino. Si vamos a hablar de nuestra fe, mis amados, las palabras que deberían iniciar nuestro comentario son escrito está y acompañarlas con el libro, el versículo y el capítulo que vamos a leer. La palabra de Dios hace sabio al sencillo al estudiarla y atesorarla en su mente y en su corazón. Dispongámonos a recibir la palabra de Dios, a aprender cada día más de ella, para poder vivir unánimes en el amor de Dios. Pablo también en sus epístolas habla mucho de unánimes. Cuando vivimos en un mismo sentir y por un mismo canon bíblico, es señal de que tenemos a Cristo en nuestro corazón y por ende tenemos la mente de Cristo. Y tendremos también el sentir que hubo en Cristo Jesús, lo dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. La verdad queda perfectamente establecida, por sorprendente que nos parezca. Como creyentes debemos de hacer las cosas en común acuerdo. Esto puede estar en desacuerdo, sí, con la forma en que nos desenvolvemos en la sociedad secular. No nos ven tal vez con buenos ojos, pero nosotros, dice la palabra del Señor, es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Y esta es la manera en que las cosas tienen que ser hechas en la iglesia de Cristo y en nuestros hogares cristianos. Que vivamos siempre en armonía entre nosotros, que dejemos a un lado el orgullo o el ego y que tratemos igual a la gente humilde y que no nos creamos ser mejores que los demás. Démosle gracias a Dios. Señor, cierra tus ojos, dile gracias, Señor, porque cada día me enseñas a ser verdaderamente como tú quieres, a vivir en unidad, Señor, a vivir cerca de mi esposa, del esposo, de los hijos, Señor, bien, unánimes, en un mismo sentir, gozándonos juntos como armonía, como familia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos hablas que debemos de dejar a un lado el orgullo, el ego, que nada va a edificar nuestras vidas, que también nosotros no podemos hacer acepción de personas, que debemos de llevar siempre, Padre, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siempre debemos de ver a todos, Señor, por igual, a la gente humilde, a la gente pudiente, tenerlas en un mismo sentir, Señor, y que no nos creamos que nosotros somos mejores que los demás, porque no hay nadie mejor en esta tierra más que tú, tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta tarde, bendecimos tu nombre, te glorificamos, y yo quiero invitar a todos aquellos que nos ven por redes sociales, que no tienen a Cristo en su corazón, que tal vez nunca han aprendido a vivir unidos en sus hogares. Yo los invito a que hoy reciban a Cristo en su corazón y aprendamos de Él. Inclina tu rostro y dile: Señor, perdóname porque sí, nunca he guardado la unidad en mi casa. Siempre he sido una persona tal vez violenta, tal vez mentirosa, tal vez he adulterado, Señor, tal vez he engañado, he hecho cosas indebidas. Te pido perdón por todos mis pecados hoy, Señor, y reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Reconozco que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados y que Él llevó en la cruz todas mis enfermedades y todas mis dolencias y que Él resucitó al tercer día porque Jesucristo vive, Jesucristo no ha muerto, Jesucristo está sentado a la derecha de ti, Padre. Te doy gracias por tu amor y misericordia. Te pido que tu Espíritu Santo se revele con gran poder en mi vida y entienda que alejado de ti nada voy a poder hacer. Te doy gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te invitamos a nuestra iglesia Semilla de Paz. Estamos aquí en Metepec y eres bienvenido. Te damos ante todo una bendición. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Alce sobre cada uno de ustedes su rostro y ponga en cada uno de ustedes paz. Que Dios los bendiga.